Estamos hoy con el nuevo obispo de Zamora, Fernando Valera. Fue ordenado el sábado, como bien pudimos seguir en directo a través de esta casa, de la 8 Zamora, durante toda la mañana de ese primer día del fin de semana. Y hemos querido reservar este primer espacio de entrevista de esta semana para conocerle pues un poquito más a fondo y sobre todo para presentárselo a todos ustedes. Así que, obispo de Zamora, bienvenido y muchísimas gracias por estar en el plato de la 8. Buenas tardes, pues muchas gracias a ustedes por invitarme, a acercarme a tantos hogares de Zamora y de toda la provincia de Zamora, ¿no? Bueno, señor Fernando, es que es usted el personaje de la semana, un poco. Bueno, pues el recién llegado, ¿no? Es decir, que inaugurando, ya estoy una semana, vine el martes pasado, ¿no? Y el sábado fue la ordenación y bueno, pues parece que estoy aquí de toda la vida, ¿no? No sé, voy conociendo muchas cosas, pero me estoy sintiendo muy a gusto, sí. O sea, la primera impresión por lo menos ha sido buena. Yo estoy muy contento de estar en Zamora y de todo lo que estoy compartiendo y conociendo y bueno, pues sí. Nosotros le hemos acogido desde luego el sábado. La catedral no estuvo todo lo llena, que lógicamente hubiera estado en una ordenación episcopal. Hemos vivido anteriores momentos de ese calado y lógicamente el aforo, por las cuestiones de la pandemia, tuvo que ser muchísimo más reducido. Aún así, bueno, pues hubo una amplia representación de la curia. ¿Se sintió usted arropado? ¿Cómo afrontó ese día, ese momento? Bueno, yo había aceptado que las circunstancias son lo que son, que mucha gente está enferma, que hay gente que ha muerto, que hay gente que está sufriendo pues la separación de sus seres queridos y que este era mi sacrificio y el sacrificio de esta iglesia de Zamora, ¿no? De todas formas, creo que hemos podido estar un grupo representativo, en torno a 200 personas creo que había, y bueno, pues mucha gente se quedó con ganas de venir y con dolor también el no tenerla cerca, pero bueno, esta es nuestra aportación también en este tiempo de pandemia, ¿no? Hubo desde luego una amplia representación murciana, de Bullas también, Sí, localidad sí. natal del nuevo obispo de Zamora. Como dice la canción, ¿qué hace un chico de Murcia en un lugar como este? ¿Cómo fue la llamada para ser el nuevo obispo de esta tierra? Bueno, la llamada también ha sido muy mediatizada por la pandemia, ¿no? Porque todo se ha hecho vía telefónica, vía telemática, vía email, es decir, ha sido un poco así, ¿no? Pues el día 13 de octubre, por la tarde, en torno a las 4:20, me llamó el nuncio, ¿no? Y era un número que no conocía y contesto y en esa voz de una persona de fuera, ¿no? Extranjera, que habla un español bastante fluido, pero con ese acento, ¿no? Y yo empiezo a sentir que algo está pasando, ¿no? Y oye, obispo, Zamora, y dices, bueno, pues le tienes que preguntar, y de verdad, usted me ha dicho que es el nuncio. Dice, sí, soy el nuncio de su santidad, y bueno, pues ahí empezará a recomponerse interiormente y hacer ese discernimiento último bueno, pues de responder al Señor en esta nueva llamada que ha hecho en mi vida, ¿no? Una vez sentado ya en la cátedra de San Atilano, por cierto, en la catedral de Zamora, como pudimos ver el sábado, San Atilano, el primer obispo de la diócesis de Zamora, en su agenda, la primera parada, el primer tema crucial a abordar o que pretende abordar, ¿cuál sería? Pues el primer tema para mí es acercarme, escuchar, aprender, que se me informe de todo y acercarme todo lo que pueda a personas, parroquias, instituciones, porque tengo lo primero, no puedo venir con ningún plan preconcebido, y esta es una iglesia que tiene más de 1100 años de historia, que tiene raíces, que tiene una estructura de funcionamiento, como habéis comprobado, muy bonita y muy entregada y muy profesional. Es decir, que yo creo que
que ahí es una invitación a integrarme en un tren que camina y que está buscando al Señor, ¿no? El propio sábado, el mismo día de la ordenación, en su alocución, el administrador diocesano ya le hizo, bueno, pues un retrato de la diócesis, ¿no? Pintó un poco el mural al que va a asomarse ahora el nuevo obispo y bueno, pues hablaba de una Zamora despoblada, es así, y de una España vaciada. ¿Eso le da vértigo o le supone un reto, por ejemplo, a Monseñor Fernando Valera? Pues a mí las dificultades no me pueden, ni las dificultades me hacen dar un paso hacia atrás. Para mí es un reto y es un reto apasionante. Es decir, yo he querido nombrar desde el primer momento que mi palabra va a ser la España de la esperanza. Y la esperanza desde la dinámica nuestra, ¿no? Que es una virtud teologal, es una virtud que nos da Dios para mirar la realidad desde Él, no desde nosotros mismos, ¿no? Entonces eso pues es un reto que va a hacer de nosotros y nos va a dar un plus de servicio, de entrega, de poner nuestro grano de arena en esta sociedad, en esta cultura y en esta iglesia para mirar al futuro con gozo y con alegría. También en el campo de la falta de vocaciones, de la que también se habla, y de la falta un poco de relevo generacional. Es cierto que bueno, pues el seminario antiguamente, en fin, lleno de vocaciones, por el paso de los años pues ha ido mermando. Ahora son muy poquitos los seminaristas. Falta quizá gente joven en incorporarse. Y hay también una dispersión geográfica en la provincia, un territorio muy extenso, muchas pequeñas parroquias que han tenido que reagruparse hace unos años. Hubo una reorganización de las parroquias, hay pocos curas para muchas iglesias. ¿Va a haber algún otro tipo de reorganización? ¿Tiene usted pensado, ya sé que es un poco pronto, pero ¿tiene usted pensado continuar esa línea? ¿Cómo lo ve? Yo parece que es reiterativo, pero es que yo vengo de una realidad eclesial distinta y entonces esta realidad la tengo que conocer y tengo que ver la experiencia que se está viviendo y los retos que supone. El que haya pocas vocaciones, numéricamente es verdad, pero es parecido a otros sitios, es decir, que en el número de habitantes es más o menos como hay en otros lugares, ¿no? El problema es la dispersión, pero la dispersión pues, nos hará vivir de un modo completamente distinto, ¿no? Por ejemplo, recuerdo cuando yo tenía problemas en el Alto de Bolivia y pensaba irme a la zona amazónica, pues allí salían una vez o dos al año en un barco de estos de tipo del Mississippi, pues con todo un equipo y bueno, pues es un modo de evangelizar. Y esto traerá modos nuevos de evangelizar que aquí se están experimentando y se está viendo y oteando el futuro, ¿no? De toda esa experiencia, no solo vital, imagino que vital también, ¿no? Sino, en fin, profesional y íntima, religiosa, ¿con qué se queda de toda esa trayectoria, como esos momentos que ha relatado también ahora mismo? Pues para mí, yo estuve solo un año, digo que me devolvieron de Bolivia por defecto de fábrica, ¿no? Es decir, bueno, pues era el anhelo de mi niñez de ser misionero, pero las circunstancias fueron esas, ¿no? Pues para mí ese momento fue muy importante y yo creo que en mi camino es también la experiencia de Dios, ¿no? Es decir, el ser un hombre de Dios en este mundo, en esta cultura, en esta sociedad y vivirlo pues con esa llamada a la profundidad, esa llamada al misterio, esa llamada a vivir a Dios en todas las cosas, ¿no? Yo creo que esos son aspectos de mi vida, ¿no? Que pueden a lo mejor también traerse a una zona como Zamora, donde quizá los sacerdotes en los pueblos también cumplen un poco una misión así, profunda y también de compañía a los propios habitantes. Hablábamos antes de la dispersión, muchos curas de pueblo nos relatan lo difícil que es, ¿no? Ir de una iglesia a otra para dar servicio, un poco como hacen también los médicos o los farmacéuticos de esas zonas rurales, ¿no? Para abarcar a una gran población.
Sí. No en números, sino en distancia. Sí. La Iglesia en Zamora, yo voy percibiendo que tiene muy introyectado ese servicio, ¿no? Es decir, cuando tantas instituciones se han ido de nuestros pueblos, la Iglesia quiere permanecer y ser ese banderín de enganche para poder mirar el futuro, para poder decir aquí hay raíces, para poder decir aquí hay mucho que aportar a esta sociedad, a este mundo y a esta Iglesia, ¿no? El sábado me imagino que fueron muchos los sentimientos que afloraron o que usted sentía a lo largo de toda la celebración. ¿Tuvo en algún momento un recuerdo muy especial? Sé que citó a sus padres, por ejemplo. Hubo momentos así de emoción, también en lo humano, ¿no? Me imagino. Sí, pues recordar a mis padres, no puedo no emocionarme, incluso ahora, ¿no? Es decir, esa experiencia, ¿no? Y ese amor y ese cariño. Y luego, pues también la experiencia espiritual, de la experiencia del Espíritu, ese ir sintiendo las manos de los obispos, del obispo que me ordenó, de los coordenantes, de todos los obispos, como la Iglesia pide el Espíritu Santo para mí, ¿no? Y cómo la gracia, pues sintiendo tu indignidad y tu pequeñez, y dices, pues bueno, es el Señor, ¿no? Y es el Espíritu del Señor el que lleva esta historia y lleva a esta persona, ¿no? Citó usted a sus padres y citó una frase que señalé y me gustó mucho. Le enseñaron, dijo, el camino de la sencillez y el trabajo, que es un poco también un buen tándem para que usted lo aplique en esta nueva etapa de su vida, ¿no? Creo que es algo que me caracteriza, ¿no? La sencillez, el ponerme a caminar al lado del otro, ¿no? Y luego eso ha creado en mí también que soy una persona trabajadora, me gusta trabajar. Es decir, yo empiezo muy temprano el día y no me importa, yo voy y bueno, pues esos son dos características de mi persona, ¿no? Trabajo desde luego tendrá seguro. Una parte de ese trabajo también va a tener mucho que ver con algo muy importante en esta ciudad como es la Semana Santa de Zamora. Me imagino que ya le habrán hablado mucho y bueno, no sé si se habrá asomado a ella de alguna manera, atisbando un poco cómo es, aunque sea desde fuera, ¿no? en este momento. ¿Cómo percibe esa Semana Santa? Bueno, saludé el sábado a la Junta de Cofradía, doña Isabel me había mandado también antes un saludo, las distintas cofradías me habían mandado saludos, me habían mandado libros de los que han publicado y bueno, conozco la Semana Santa por televisión y luego pues todo el mundo que se enteraba de que venía a Zamora, madre mía las procesiones, qué maravilla, cómo te van a gustar, y además creo que estoy deseando, ¿no? Creo que es algo muy nuestro, muy de España, muy de nuestras raíces, ¿no? O sea, sacar lo que nos conforma, el misterio de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor a la calle y mostrarlo a los demás. Y mostrarnos quiénes somos nosotros en ese ámbito de la fe, ¿no? Este es el ámbito de la religiosidad popular, ¿no? Donde la fe se hace cultura y esa cultura impregna pues un mundo y una sociedad que necesita ponerse a la luz del Evangelio como todos y nos tenemos que poner con esa llamada a la conversión del Señor, pero esto es algo muy hermoso. Los murcianos también son semansanteros, ¿no? De otra manera, completamente salvando distinta. las distancias, pero sí, ¿no? Pero a mí me gusta mucho esta sobriedad zamorana, ¿no? No sé si le han advertido, es verdad que también la Semana Santa de Zamora tiene su particularidad, su peculiaridad, que a veces es difícil de encajar, ¿no? No sé si por la parte de lo divino, más bien por la parte de lo humano que se hace difícil. Su predecesor, de hecho, tuvo que dar incluso algún baculazo en un momento dado, ¿no? El tema de la inclusión de la mujer en la Semana Santa zamorana ha tenido momentos complejos, ha ido dando pasos en ese sentido. No sé si usted es más de baculazo o de diálogo. Ahí. Dialogaremos al máximo.
en todo lo que haga falta. Y luego un padre, pues le toca a veces decir sí es y no es en todos los campos de la vida. Pero yo creo que hay una acogida excepcional y por mi parte van a tener, voy a ser el primer colaborador de todo lo que haga falta. En mí van a tener pues al pastor, que Dios quiera podamos pues caminar juntos en todo, ¿no? Y bueno, que estoy deseando que sea la Semana Santa. A ver si lo conseguimos, A ver no sé si este yo, año puede ser. va a ser a lo mejor un poco difícil, Sí, sí. tuvimos el mal trago de Sí. este último año 2020, veremos a ver qué ocurre en el 2021 para ver si el nuevo obispo de Zamora puede vivirla en su plenitud. No le voy a preguntar entonces de momento por el tema de las meriendas en el jueves y el viernes santo, ya hablaremos de eso, pero sí de la religiosidad popular, lo laico, la religiosidad popular tiene también mucho que decir o mucho que aportar a la Iglesia en una provincia también como esta. Vamos a ver, la religiosidad popular es algo muy importante, porque, vuelvo a repetir lo que he dicho antes, es la fe que se impregna en una cultura, ¿no? Es decir, entonces son expresiones y lleva lo humano y lo divino. Quiero decir que, pero así somos nosotros, ¿no? Es decir, no existe, yo le decía a los muchachos a veces en el seminario, digo, no, yo purísima concepción solo una. Y los demás, pues, hay en nuestra vida el trigo que siembra el Señor y el demonio viene y siembra cizaña y crece y dice el Señor, arrancamos la cizaña, dice, no, ya llegará el Señor y la segará, ¿no? Es decir, que esa es la realidad. Entonces, no tengo una actitud ingenua de que no hay problemas. Donde hay vida hay problemas. Y donde hay vida hay pasión, y donde hay pasión hay ganas de vivir, ¿no? Y en un tiempo como este, dice usted, donde hay vida y problemas, estaba yo pensando en la situación difícil que vivimos en estos tiempos de pandemia, donde es mucha la gente afectada, y no solo en la salud, también en el entorno económico. Ahí, bueno, hay una organización que es Cáritas, que lleva cumpliendo muchos años un buen trabajo. En los últimos meses me da la sensación de que se está viendo, no desbordada, pero sí multiplicada su tarea, y es una de las mayores empresas de Zamora, que bueno, da un poco de vértigo pensar que Cáritas en una provincia es uno de las grandes empresas en cuanto a lo que mueve, a número de personal, pero en cualquier caso es un pilar importante para la Iglesia a la hora de ese contacto directo con los más necesitados. Pues primero dice muy bien de esta iglesia de Zamora que yo me encuentro, ¿no? Es decir, la iglesia de Zamora es una iglesia que ha tenido una prioridad en los pobres, en los desheredados, en el plano de estar cerca de los que sufren la injusticia, y creo que en estas circunstancias de pandemia y sobre todo los efectos económicos, laborales y personales, Cáritas está respondiendo muy bien, ¿no? Y bueno, pues tendremos que seguir buscando todo aquello que podamos aportar a esta sociedad de Zamora, ¿no? La Iglesia quiere servir, porque Cáritas es el amor de Cristo hecho cercanía al otro, ¿no? Y el otro nos necesita en lo que nos necesite, y ahí vamos a estar nosotros. Hablamos de los necesitados y estaba pensando yo también en otro sector de la sociedad, los menores. Usted ha trabajado en esa línea en la diócesis de Cartagena también, salvaguardando esa protección de los menores frente a algunos abusos producidos y que se han conocido en los últimos años. ¿Hay que poner ahí toda la carne en el asador? Ahí vamos a estar en primera línea. La protección de menores nos la ha pedido el Papa, pero todos nosotros estamos con un convencimiento grande, ¿no? A mí me ha tocado en estos 2 años, primero o 3 años anteriores, formarme un poco en ese campo y estar en la comisión que se creó, lo primero que se hizo público después de la primera ola de la pandemia allí en Murcia, ¿no? De estar en la acogida y en el acompañamiento, ¿no?
Y bueno, pues hemos hecho, yo mi experiencia es que en los seminarios de Murcia hemos hecho todos los protocolos de protección al menor, a todos los niveles, y hemos dado formación también al presbiterio en este ámbito. Y yo tengo, ahí sí tengo una intención clara de que esta comisión, que también funciona en la diócesis de Zamora, pues forme, trabaje y proteja al menor y a los adultos vulnerables. Es decir, son los dos aspectos. Y no hay, ahí no hay negociación posible, ahí hay protección a todos los niveles. Y la Iglesia tiene que estar dando ejemplo y tenemos que estar sanando y curando también las heridas que hay de abusos a menores y adultos vulnerables en la sociedad, ¿no? Y hablando de menores y de formación, ¿qué opinión le merece, a grandes rasgos, la ley CELA o el papel en el que deja la religión, como también asignatura en el entorno educativo? ¿Cómo lo ve un obispo? Bueno, yo voy a dar el criterio general, es decir, yo he echado de menos en todos estos años, yo tenía, creo que lo primero que voté fue la Constitución española, ¿no? En el 78, y que cumplí 18 años, ¿no? Y yo he echado de menos en todo este periodo, que ha sido un periodo apasionante de la historia española, pues el que haya una ley consensuada. Yo creo que nuestros políticos deberían de dar ese servicio a la sociedad de España, ¿no? Es su deber. Nosotros pedimos lo que creemos, como nosotros desde nuestra instancia religiosa, pero la sociedad civil, pues también la educación es un derecho de los padres en nuestra Constitución. Y los derechos pues a veces necesitan una cierta presión también de la sociedad para que se respeten y para que se tengan en cuenta. ¿Qué le gustaría o qué legado? A ver, acaba de llegar y le pido mucho, ¿no? Pero bueno, ¿qué le gustaría, qué legado le gustaría dejar en su paso por la diócesis, al frente de la diócesis de Zamora? Y estoy pensando, por ejemplo, en el sábado, uno de los obispos que impuso las manos sobre su cabeza fue anterior obispo de Zamora, además un obispo, en fin, emblemático y señero como fue Juan María Uriarte. ¿Qué es lo que le gustaría aportar a usted? Pues yo creo que a mí me gustaría dejar esa impronta de decir, es un hombre de Dios. Y un hombre de Dios es alguien también profundamente humano, ¿no? Y que esa doble raíz que es Jesucristo, ¿no? Es decir, el verdadero hombre y el verdadero Dios. Y ahí me parece que Uriarte ha sido un hombre ejemplar, es un hombre de Dios, es un hombre que se ha entregado. Yo lo conocí cuando él era obispo de Zamora y tuvimos relación esos años, ¿no? En ese tiempo él escribió un prólogo para un libro que yo escribí y yo presentaba siempre el libro diciendo, al menos por el prólogo merece la pena leerse. Entonces creo que pues ese buen sabor de boca, esa experiencia agradable, amable, yo creo que la Iglesia, quien se acerca a nosotros, tiene que tener una experiencia alegre y gozosa de una institución que está al servicio de Dios y de los hombres. Y eso trae humanidad, ¿no? Ese Jesús que dice el Evangelio pasó haciendo el bien. Cercan a los fieles también, imagino. Entonces, evidentemente, ¿no? Con ellos, ¿no? Porque un obispo sin sus curas y sin sus fieles no es nadie. Recordaba usted precisamente el sábado al final de toda la celebración a los que habían sufrido especialmente el azote de la pandemia. Me gustaría, por la época en la que estamos y ya para cerrar la entrevista, felicitarle a usted la Navidad, los próximos días, y que felicite, si tiene a bien, a los telespectadores, que también muchos fieles que le estarán viendo a través de la televisión. Bueno, pues muchas felicidades a todos, ¿no? Que el Señor les bendiga, que el niño Dios que se acerca y que pone su tienda entre nosotros, pues lo acojamos y nos dejemos iluminar de su luz, que es la luz de la ternura de Dios. Y esa ternura la acojamos en el corazón
y la llevemos a los demás, en la familia, a los amigos, a los vecinos. Que el Señor os bendiga y muchas felicidades en este tiempo de Navidad. Muchas gracias. Pues muchas Muy gracias, amable. Monseñor. Muchas gracias.